Santiago 4 del 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra inspirada. Como siempre rogamos, Señor Dios, que nos dirijas, que nos ilumines, que podamos retener tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y conocer más de tu gracia, de tu redención, Señor. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Seguimos exponiendo continuamente la palabra de Dios. Este es el sermón número 13 en nuestra serie de sermones sobre el libro de Santiago. Y desde el inicio hemos visto el carácter práctico que tiene esta carta. Hemos visto también que es una carta hortatoria, o sea que contiene diversas, múltiples exhortaciones, como lo tenemos en un sermón. También es importante recordar que Santiago inicia algunos temas al principio y después los desarrolla en varias porciones ahí mismo en la carta de manera mucho más amplia. Dos temas en particular conectan con el texto que vamos a ver, que hemos leído, vamos a ver el día de hoy. Y es, primero, el tema de la sabiduría y el buen uso de las palabras, la prudencia, y segundo, el tema de los ricos y la temporalidad de la vida. Y aquí en nuestro texto, Santiago condena la práctica de jactarse con declaraciones y planes para el futuro sin contar con Dios. Aquí se hace referencia también a Santiago 4:2 en el sentido de no tener una relación de dependencia de Dios. Creo que todos hemos escuchado frases, por supuesto, frases equivocadas como soy el dueño de mi propio destino, o la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Todos hemos escuchado eso, pero todo eso, hermanos, es equivocado. Hacer planes sin tener en cuenta a Dios es otra expresión del orgullo y la arrogancia, como no orar, no oír y leer la palabra, amar al mundo, no arrepentirse y difamar a otras personas. Está en la misma categoría de lo que hemos venido estudiando. Es considerarse Señor y amo de la vida y descartar a Dios y su voluntad. Como hemos visto en los pasajes anteriores, las palabras son importantes y el dominio propio y la sabiduría de nuestras palabras viene como fruto de la verdadera religión. Entonces Santiago denuncia aquí, primero, a quienes no proclaman y reconocen con sus palabras la soberanía y supremacía de Dios, nuestra dependencia absoluta del Señor en todas las cosas, y segundo, quienes conociendo la verdad no se glorían en su humillación, sino en sus propias capacidades y son arrogantes. Hermanos, estamos prácticamente iniciando este año. Ya han pasado pocos meses, pero estamos iniciando y de seguro todos tenemos una planeación y hay metas, hay proyectos a corto, largo plazo para ejecutar. Y bueno, eso no está mal, planear no está mal, pero la pregunta es si el Señor está en esos planes, si nuestra planeación es prudente, si reconocemos que nuestra vida y nuestro obrar está en las manos de Dios y que Él es el único que puede permitir o limitar nuestros planes. Estamos llamados a considerar que la ejecución y la limitación de nuestros planes son siempre para bien y que el Señor siempre tendrá lo mejor para nosotros, algo mejor que lo que nosotros imaginamos. Queramos o no queramos, también Dios es soberano y su voluntad se ejecutará. Entonces Santiago nos enseña que toda nuestra vida depende de Dios y su voluntad en lugar de nuestra voluntad. Ya hemos escuchado este año escenarios tristes, personas que prometieron hacer esto y aquello. Yo me convertiré el otro año, ya esperaremos a ver qué pasa.
Lamentablemente, situaciones trágicas que limitan la ejecución de los planes. Esta semana una amiga de mi infancia falleció y ella iba a buscar mejores oportunidades en otro país, en Polonia. Llegó allí, ya había viajado varias veces, llegó allí y tuvo un accidente ese mismo día o al siguiente día y falleció. Un accidente automovilístico. Sus planes eran buscar oportunidades de trabajo en ese lugar, tenía una planeación a largo plazo. Pero en la voluntad de Dios, esa no era lo que Dios iba a permitir. Hermanos, caminamos en el Señor, nos movemos en su voluntad y dependemos de su voluntad y estamos limitados por una serie de contingencias y situaciones que el mismo Señor permite. No podemos gloriarnos del día de mañana. El pasaje dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos ahora es un lenguaje similar al lenguaje de los profetas en el Antiguo Testamento, como dice también en Isaías 1:18, y es también el inicio de una exhortación. Aquí Santiago se refiere a todos, pero en especial a un grupo específico dentro de la iglesia y en los que estaban fuera de Palestina, y eran los que traficaban o comercializaban productos, los mercaderes. Algunos creyentes en esta comunidad iban de una ciudad a otra haciendo negocios. Muchos de los judíos de la dispersión eran mercaderes itinerantes que buscaban los centros de comercio más prósperos para hacer sus negocios. Se entiende que eran empresarios adinerados porque fácilmente podían trasladarse e instalarse en algunos lugares que eran los grandes centros de comercio y hacerlo por largos periodos y luego retornar a sus lugares de origen. También es claro que Santiago se refiere a creyentes porque Santiago al final dice que estas personas sabían hacer lo bueno, pero no lo estaban haciendo. Entonces eran creyentes, conocedores de la voluntad de Dios. Entonces en este pasaje vemos en particular que algunas de estas personas que eran creyentes tenían y proponían planes, proyectos a futuro sin contar con la voluntad de Dios, como si Dios no existiera ni se interesara en estas cosas. Ellos tenían una visión, una estrategia de lo que iban a hacer, pero habían divorciado sus planes del consejo y la intervención de Dios. Lo extraño es que son creyentes. Veían el mundo como una entidad autónoma donde Dios no interviene y no es necesario que lo haga. Todo funciona por la capacidad y la habilidad humana, aún siendo creyentes. Y aquí de nuevo es necesario aclarar algo. No es que esté mal planear, no es que esté mal la estrategia comercial, incluso esto es parte de ser un buen administrador, un buen negociante. Lo que se condena aquí es el descartar a Dios y su voluntad de todos los asuntos de la vida, y en particular en esta área del trabajo y la economía. El problema no está en lo que hicieron, que era negociar con éxito y diligencia. No está en eso, sino en lo que no hicieron, poner sus planes bajo la voluntad, bajo la dirección de Dios. Ese era el problema. Esto en cierta manera es amistad con el mundo, o es el inicio de la amistad con el mundo. Es volver a vivir bajo la cosmovisión atea que se tenía antes y demuestra un profundo orgullo y una autoconfianza. El único que verdaderamente les puede proveer es Dios. Pero en esta cosmovisión, Dios es sacado de sus vidas, reemplazado por la autosuficiencia. Y noten ustedes aquí que Santiago habla en plural. O sea que ellos se compartían o hablaban unos con otros de estas visiones de negociación futura. Ellos murmuraban entre ellos de lo que iban a hacer a futuro. Ellos tenían un diálogo, habían desarrollado esa cosmovisión. Y en su diálogo muestran claramente su gran arrogancia. Ellos decían hoy y mañana. Y más adelante dice estaremos allá un año. Y eso incluye una planeación a corto, mediano y largo plazo y el tiempo de su estadía. Ellos escogieron, delimitaron el tiempo y no se toman en cuenta las diferentes vicisitudes que pueden ocurrir para limitar o para extender el tiempo. Segundo, el texto también delimita un lugar geográfico. Ellos dicen iremos a tal ciudad. No se consideran los obstáculos para llegar a esa ciudad y las limitaciones, el hospedaje, la estadía y todas las contingencias que puedan ocurrir. Tercero, incluyeron los términos económicos de esa planeación y hasta el éxito de los planes negociando y ganando. Ellos dicen traficaremos y ganaremos. Esas personas
daban por sentado que iban a tener prosperidad sin conocer las circunstancias que ocurrían en el futuro. Entonces, tenemos que estas personas aseguraban una planificación futura, afirmaban dominio sobre el tiempo, un lugar específico y el éxito y prosperidad sin contar con Dios. Y de nuevo, lo malo no está en su oficio de mercaderes, ni en el propósito, ni en el trabajo de obtener ganancias. El problema está en la autosuficiencia, en sacar a Dios de sus vidas. Pretender ser creyentes de nombre, pero no llevar sus planes a Dios y no someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron en esto? Se consideraron soberanos, omniscientes y omnipotentes. Y esto es similar a la vida que vivían las personas del tiempo de Noé. Comían, bebían, se daban en casamiento, o sea, hacían todas estas cosas comunes que hacen todas las personas, pero hacían todo esto como si Dios no existiera. Hermanos, al igual que en el tiempo de Santiago, hoy en día hay mucha tensión y ansiedad por lo que será el futuro. Pero muchos de nosotros en ocasiones y por descuido podemos llegar a actuar de la misma manera que estos oyentes de Santiago. Estamos a veces pensando o hablando y evaluando para determinar hacer o cambiar cosas, proyectándonos al futuro cercano y lejano, pero sin tener en cuenta a Dios. Y además de todo eso, no oramos ni examinamos a la luz de la sabiduría de Dios en las Escrituras. Y hermanos, esto no es tomar el nombre de Dios en vano. Esto es incluir a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Dios quiere estar presente en nuestras conversaciones. A veces algunos, aunque son creyentes, han llegado a tal punto de descuido que ni se dan cuenta que están actuando sin Dios en sus palabras. El resultado es que finalmente terminamos en situaciones muy diferentes a lo que esperábamos y recibimos las consecuencias de la desobediencia al Señor. No tener en cuenta al Señor y vivir así es enemistad con el mundo y es el camino directo al endurecimiento. Por ahí se empieza para sacar a Dios completamente de la vida. Empiezas con ver la vida en tus fuerzas, en tu capacidad, sin tomar en cuenta la presencia de Dios, su gobierno, sin declarar tu dependencia de su voluntad, sin orar o consultar la palabra, y poco a poco te pones en el lugar de Dios como soberano y finalmente abandonas a Dios, te conviertes en Dios para ti mismo, ¿no? En esto la capacidad humana, la experiencia humana y el éxito toman lugar. Para esta persona ya Dios no es su proveedor, no es el que le da las fuerzas. Pero verdaderamente, hermanos, a la luz de toda la Escritura, esto es la mayor insensatez. Es absurdo que nosotros pensemos así. Y Santiago responde a todo esto argumentando sobre la condición limitada del hombre. Santiago dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Algunos de ustedes, hermanos, saben qué va a pasar mañana? Ninguno de nosotros sabemos. No se puede proclamar y asegurar el futuro porque como criaturas no tenemos control o dominio sobre todas las cosas. Específicamente no sabemos ni establecemos el futuro. Podemos hacer cosas que faciliten y se proyecten a un destino, pero incluso lo que esperamos que suceda como algo lógico y consecuente puede ser cambiado en la sabia voluntad del Señor y para bien. Sabemos que el que cultiva y siembra en un tiempo, si ha regado bien el cultivo y ha trabajado en eso, va a recoger frutos. Pero a veces las cosechas se pierden, hermanos, con todo y el trabajo que hagamos. Todo descansa en la voluntad de Dios. De ningún modo podemos asegurar lo que pasará. Siempre dependemos de Dios. En el libro de Proverbios encontramos el mismo concepto. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabes. No podemos asegurar que haremos o no, porque realmente no sabemos la providencia secreta del Señor. Y si la supiéramos, tampoco podríamos cambiar los planes del Señor y establecer los nuestros. La planeación incluso a corto plazo, mañana, es un misterio. Es un misterio, hermanos. Esta actitud de intentar proclamar y predecir el futuro dándonos confianza con palabras es la actitud del necio. Eclesiastés 10:14 dice, el necio multiplica palabras aunque no sabe lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El necio habla de más, asegura cosas, no toma en cuenta que sus planes están sujetos a la voluntad del Señor. El necio confía en sus planes, los asegura con sus promesas. El necio se alienta y apacienta a sí mismo con falsa seguridad que le da esa predicción
Eclesiastés 8 del 6 al 7 dice, porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? De nuevo, no sabemos lo que pasará el día de mañana, y nada de lo que ha de ocurrir. Incluso nadie fuera de nosotros puede mostrarnos el futuro. Para esos que consultan, van a consultar a los muertos, van a consultar a los brujos, algún adivino, o consultan el tarot. No hay nada, nadie puede decirnos lo que va a pasar en el futuro. Más adelante también Eclesiastés 7, 13 al 14 dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todas las circunstancias, todas las situaciones convergen hacia la voluntad de Dios. No existe un oráculo mágico que nos dé certidumbre, que revele lo que pasará. Solo el Dios soberano ha establecido el futuro y tiene control absoluto sobre todas las cosas. Nosotros dependemos enteramente de Él. Entonces, no se condena pensar en el futuro ni hacer planes, sino que se nos llama a hacer todos los planes siendo prudentes y actuando bajo la voluntad de Dios. Tampoco se condena el trabajar para obtener cosas, el hacer buenas estrategias para tener ganancia. Eso no se condena, sino contar con la voluntad de Dios. Se nos llama a trabajar, a esforzarnos mientras vamos leyendo la providencia de Dios y pedimos su voluntad en todo. Y la razón de nuestra incapacidad es que somos criaturas, seres humanos, sujetos a muchas vicisitudes que Dios puede traer. No somos omniscientes, no somos omnipotentes, no somos soberanos, como lo es Dios, como solo Él lo es. Dependemos de la voluntad de Dios, que es mejor que la nuestra. Siempre estamos evaluando de acuerdo a la palabra de Dios, pero no podemos atrevernos a predecir el futuro, a declarar la dirección, el tiempo, el éxito, la prosperidad de nuestros planes. Jamás. Muchos, incluso en círculos cristianos, aseguran profetizar y hablar del futuro. Dan profecías por doquier, declaran cosas con sus palabras, reclaman bendiciones. Algo completamente equivocado. Este pasaje contradice esa actitud. El mismo Dios dice que en su palabra, y lo acabamos de ver en varios textos, que nadie sabe el futuro. El día de mañana, que es gobernado y conocido por Dios, traerá circunstancias que ya Dios, que ya Dios ha preordenado. No podemos planear sin Dios porque no sabemos lo que va a pasar. En el Sermón del Monte, el Señor, hablando de la preocupación y ansiedad por el mañana, decía lo siguiente, Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El día de mañana permanece incierto para nosotros, pero lo que sí sabemos es que cada día trae diferentes situaciones desconocidas en las que necesitamos la dirección y cuidado del Señor para sobrellevarlas. La dependencia del Señor es absoluta, necesaria. En segundo lugar, el Señor ha puesto los límites donde habita el hombre. Noten que una de las cosas que ellos decían era, iremos a tal lugar, a tal ciudad. Dios ha prefijado el orden de sus tiempos y los límites en los que viviremos. No sabemos qué será el día de mañana ni el tiempo por venir, tampoco podemos establecer nuestro lugar de residencia, sino es el designio de Dios. En Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es quien soberanamente nos ha puesto donde estamos. Determinó el lugar de nuestro nacimiento, la familia en que estamos, la ciudad donde vivimos, la labor que hacemos y la iglesia donde estamos. Y asimismo Él ya determinó los lugares en donde vamos a vivir en el mundo. Por más planes que nosotros hagamos para establecer nuestra vivienda, solo estaremos donde Él en su plan lo ha permitido que lo hagamos. Y Santiago además compara la vida humana con la neblina, Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y esta ilustración nos habla de la temporalidad de la edad humana, su fragilidad. Y entra aquí un elemento al que muchos tememos también, y es la muerte, porque es desconocida,
aunque tenemos la seguridad en Cristo de que si la sufrimos tenemos vida eterna, pero hay un temor a la muerte, ¿no? Y esta es una de las cosas que puede tener los planes de manera inmediata. Santiago pregunta, ¿qué es vuestra vida? Y él mismo responde la pregunta, ¿neblina o vapor? La neblina aparece rápidamente y desaparece, es un vapor que se desvanece con la salida del sol. Donde vivimos, en Madrid, hay en la mañana mucha neblina, ¿no? Amanece a veces muy nublado, pero rápidamente va saliendo el sol y se disipa. La duración es muy corta. O sea, la vida del hombre es limitada a cierto tiempo y ese tiempo está en la voluntad de Dios. El proceso de crecimiento, desde el nacimiento, pasando por la niñez, la juventud, la adultez y la vejez, es algo que pasa muy rápido y en algunos casos no se llega a ciertas edades. La vida está sujeta a la voluntad de Dios en cada una de las etapas. Los éxitos, desarrollo, ganancias, situaciones que el hombre logra alcanzar rápidamente pasan. Salmos 39, del 6 al 7, ahí leemos algo similar, dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El salmista muestra que la ansiedad y los afanes por el futuro no tienen propósito. Salmo 144:4 dice, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. El rey David también dijo en Salmo 103 del 15 al 16, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La vida es por un poco de tiempo y luego viene la muerte. Santiago dice, y luego se desvanece. O sea, desaparece de este mundo o muere, su estancia es temporal en la tierra. Los días de cada persona en esta tierra están delimitados por Dios. En el libro de Job también leemos, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Job 14:5. Salmos 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Todos estos pasajes nos muestran que los días, meses, horas que vivirá cada persona ya están determinados por Dios. Si nuestra vida es temporal, si hay un propósito trazado por el Señor, deberíamos esforzarnos más por conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y asumir el llamado que el Señor está haciendo. Santiago está diciendo que la vida de todas las criaturas está en las manos del Señor. En Lucas encontramos una enseñanza sobre alguien que tenía esta cosmovisión equivocada que está denunciando aquí Santiago. Lucas 12, del 16 al 21. Vaya conmigo a ese texto. Lucas capítulo 12, en los versículos 16 al 21. Escuchemos, hermanos, con atención. Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lo que vemos aquí es igualmente la planeación sin Dios. La idea de prosperidad y bienestar sin contar con la voluntad de Dios. ¿Está mal ahorrar? ¿Está mal construir un ahorro durante toda una vida para después pensionarse y recibir una mesada, un valor? No está mal. No está mal hacer esto, pero está mal hacerlo sin Dios. Este hombre amplió su almacenaje, guardó muchos bienes para él y dijo a sí mismo, repósate, come, bebe, regocíjate. Él aseguró su provisión para muchos años. No es malo. No es malo disfrutar del trabajo de los bienes. Lo que es malo es la planeación sin la voluntad de Dios. Lo que es malo es el egoísmo. Este hombre murió y todos sus bienes se diluyeron. De nuevo vemos aquí cómo el Señor gobierna sobre la vida y la muerte. Esa misma noche vendrían por su alma. Sus planes a futuro eran extensos.
Habían muchas cosas para hacer con lo que tenía guardado. Pero esa misma noche sus planes se acabaron. ¿Por qué? Porque esa misma noche venían por su alma. O sea, moriría. En el libro de Job leemos, Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Él es el rey, gobernador y sustentador del universo y de todas sus criaturas. El autor de Hebreos dice que el Señor es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Todo existe por su poder y su voluntad. Por su palabra todas las cosas son mantenidas, son sostenidas en existencia. Y Santiago está diciendo aquí que el futuro no depende de usted, sino que reposa en la voluntad de Dios. Una persona no puede ni sabe cómo se ejecutarán sus planes, si se ejecutarán, si no se ejecutarán, no sabe cuándo va a morir. No sabemos. Todos los creyentes, hermanos, debemos considerar esto. Todos los creyentes. Hace poco también estuve en el sepelio de un amigo, murió en un accidente, muy joven, un accidente de tránsito, un carro atropelló a un amigo y alguien que asistía a la iglesia hace un tiempo, ustedes lo conocen. Falleció. De seguro él tenía planes para su vida, pero de un momento a otro el Señor le llamó. Todos los creyentes debemos vivir a la luz del entendimiento de la temporalidad de la vida y la dependencia de Dios. Y esa cosmovisión nos ayuda a planear con prudencia, a poner la mira en lo realmente importante y a estar siempre preparados. Muchos piensan que tienen mucho tiempo, que nada les va a pasar, y puede que sí, o puede que no. ¿Cuántos han asegurado ejecutar sus planes, hacer cosas, incluso volver al Señor después? Después lo hago. Por ahora, pues yo estoy bien. Después lo haré. Después volveré al Señor. ¿Cuántos viven de esa manera y sin ver la dependencia de Dios como algo importante o central en la vida? Y ahora vemos que Santiago exhorta a lo que se debería hacer. Versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Noten que dice, viviremos y haremos. La incertidumbre del día de mañana no debería paralizarnos ni atemorizarnos. Debemos hacer planes que honren a Dios y acompañarlos de la declaración, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Él da y sostiene la vida y Él gobierna y permite nuestras acciones. Con eso no dejamos de planear, sino que estamos descansando en el propósito del Señor. Estamos contentos en aceptar que nuestra planeación puede ser direccionada en otro rumbo y que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, que nuestros planes. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se sometió plenamente a la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan leemos, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. En Juan 6:38 leemos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Getsemaní, en el momento más agónico del Señor, Él clama al Padre con angustia, pidiendo al Padre si era posible que pasara de Él esa copa, pero Él descansaba en la voluntad del Padre y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pablo, cuando dejó Éfeso, se despidió anunciando su retorno a ellos, pero dijo en Hechos 18:21, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Hechos 18:21. Y en 1 Corintios 4:19 Pablo anunció su deseo de verles, pero en la voluntad de Dios. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y recuerdan ustedes de pronto cuando estuvimos estudiando 2 Corintios, la carta triste del apóstol Pablo en relación a un viaje que iba a hacer pero no hizo, no pudo ir. Bueno, hermanos, estamos bajo la voluntad de Dios. No podemos mantener nuestros planes a menos que el Señor lo permita. Y tener presente siempre la voluntad del Señor en nuestros planes es fruto de un creyente fiel.
La razón, como ya dije, es que nosotros somos criaturas y nuestro Dios es supremo. Dios es soberano. Él hace su voluntad sobre toda su creación. Daniel 4:35 dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? También Salmos 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios, hermanos, es el único ser supremo e independiente. Él sí puede hacer todo lo que se propone. Nosotros somos dependientes. Él es el único en todo el universo que tiene el derecho y el poder de hacer en forma absoluta lo que le place. El Señor nos enseña a buscar y depender de su voluntad y su buen gobierno. Él desea que seamos dependientes, sujetos. Él desea que le reconozcamos en toda disposición, planeación y acción. Como en Proverbios dice, Proverbios 3 del 5 al 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Escuchen bien, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todos tus caminos. Proclamar que se haga la voluntad de Dios es mostrarle a Dios y a todos que solo confiamos en Él, que dependemos constantemente de Él, que no podemos sostener y controlar nuestros planes y el futuro y que los planes del Señor siempre serán mejores que los nuestros. Esa sencilla proclamación, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Y hermanos, tenemos todos que evaluarnos. Yo tuve que hacerlo al escribir este sermón. Y me di cuenta que muchas veces a la ligera decimos cosas y estamos planeando. Básicamente estamos planeando ejecutar cosas y Dios no está por ahí. Sí, en el subconsciente lo tenemos, claro, Dios es soberano, Dios gobierna. Pero hermano, lo que nos dice aquí Santiago es que Él quiere que nosotros incluyamos en nuestras charlas, en nuestras planeaciones, nosotros mismos y con otros, al Señor. Si el Señor quiere. No, es que yo quiero ir a tal lugar, que yo quiero establecerme en tal lugar. Hermano, así usted puede quererlo. Pero si el Señor quiere, usted nunca irá a ese lugar. El Señor no le permitirá salir ni siquiera de la ciudad si el Señor no quiere que usted vaya allá. Pero estábamos planeando. ¿Y qué dice Santiago de eso? ¿Qué pecado representa esto? Jactancia y soberbia. Jactancia y soberbia. Santiago dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y recordamos aquí lo dicho por Santiago, en Santiago 4:6, que estaba haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento también, Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios dice, ciertamente le escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Hay dos tipos de personas jactanciosas que se identifican aquí. Los que tienen un conocimiento vago de Dios y viven como si Dios y su voluntad no les importara, entonces lo ignoran todo el tiempo, porque para ellos Dios no es autoridad, entonces lo ignoran. Pero están también los que, sabiendo del ser supremo de Dios, quieren vivir sin tenerlo en cuenta en sus vidas, siendo creyentes. Es en sí la imitación del ateísmo, un ateísmo práctico. Dios no está presente en sus afirmaciones porque no está presente en sus vidas. En cierta manera queremos gobernar sobre nuestras vidas, tener el dominio, el control, manejar nuestros planes, que nadie se nos meta ahí, que no seamos limitados. Queremos hacer lo que queremos. Pero en Cristo no es así, hermanos. En Cristo tenemos Señor y Dios. Incluso fuera de Cristo, toda la humanidad, no hay un lugar donde la soberanía de Dios no esté presente, donde Dios no gobierne. Dios está gobernando sobre todos. Cada aliento, la respiración que usted toma hoy, hermanos, cada respiración, por pequeño que a usted le parezca, ha sido la voluntad de Dios. Cada latido de su corazón ha sido la voluntad de Dios. Y Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y en todos los lugares. Eso nos lleva a temer al Señor, hermanos. A temer al Señor y a descansar en sus promesas, en su voluntad, porque es buena, perfecta y agradable. Hacer lo contrario es jactancia. Todos los que rechazan de una u otra manera su voluntad son jactanciosos, son soberbios. La jactancia es hacer alarde, ser bullicioso o gloriarse, es lo que traduce esa palabra.
es jactarse de su arrogancia o jactarse de su pretensión para ejecutar sus planes. Santiago describe que en toda esa actitud algunos se estaban jactando o enorgulleciendo del pensamiento sobre el futuro sin esperar o tomar en cuenta a Dios. Se sentían orgullosos de su planeación sin Dios, de su capacidad, de sus logros, de sus habilidades para tener éxito. Un buen ejemplo de esta actitud arrogante y del rechazo de la voluntad de Dios la encontramos en las palabras de Babilonia en el libro de Isaías 47 del 7 al 10. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Muchos viven así, sin considerar a Dios en todas las cosas que hacen. Como estos comerciantes que incluso tuvieron ganancia, tuvieron éxito y piensan que su futuro está asegurado, que su método de no tener en cuenta a Dios ha pasado y se permite hacer o funciona, es funcional, pero sabemos que esto es completamente equivocado. Puede haber prosperidad, pero de seguro también el Señor lo permite y tal vez será un juicio, pero también puede haber limitación. Entonces, si las cosas han funcionado bien, no se preocupan por tener en cuenta a Dios, más bien se alaban por su buena planeación y sus habilidades comerciales. Pero eso es contrario a la dependencia humilde del Señor, es contrario a lo que es un creyente. Los creyentes se glorían en las tribulaciones que producen paciencia, Romanos 5:3, en la debilidad, 2 Corintios 11:30, en Cristo Jesús, Filipenses 3:3, en la cruz de Cristo, Gálatas 6:14, en la esperanza de la gloria de Dios, Romanos 5:2, todo lo contrario a gloriarse en uno mismo, en sus propias capacidades, en sus propias habilidades en Dios. Pero estas personas se jactan o glorían en su capacidad y habilidad humana, lo que debería darnos vergüenza. Ellos ya conocían, ya sabían hacer lo bueno, nosotros también, pero ellos estaban actuando mal. Estas soberbias son descritas aquí como cosas malas. No olvidemos que esta es la tentación de Satanás, hacer creer que no se necesita de Dios y ponernos en el gobierno de Dios, ¿cierto? En el lugar del gobierno de Dios. Esa es la mentira de Satanás, pasar el gobierno de Dios a las manos del hombre. Incluso la pasividad, permanecer en quietud teniendo el conocimiento de la verdad, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Y esta es una advertencia porque estas personas y nosotros sabemos que el Señor es el gobernador del universo, que somos dependientes del Señor, que no conocemos el futuro. Para nosotros es claro eso. Si sabemos eso y además hoy se nos recuerda, pues no tenemos excusa, hermanos, para sacar a Dios de nuestros planes. Estamos en las manos de Dios. Sabiendo hacer lo bueno, somos responsables. En Lucas 12:47, el Señor dio una parábola relacionada con su futura venida y nuestra administración. En esa parábola, unos siervos son encargados por su amo de una administración. Ellos no saben cuándo vendrá su Señor, pero deben estar preparados porque cuando regrese el Señor esperará encontrar a sus siervos velando. Son bienaventurados los que el Señor encuentra ahí velando, pero son castigados los que no lo hacen. Y en el versículo 47 al 48 leemos, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto muestra que somos sumamente responsables de nuestras decisiones y aún más conociendo el consejo de Dios. Como siervos vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, incluso de lo que no hicimos. Si sabíamos hacer lo bueno y no lo hicimos, nos es pecado. Y el Señor compensará
nuestra obediencia. El pecado aquí es la negligencia para reconocer siempre que la voluntad de Dios tiene prioridad y no la nuestra. Por un lado, proclamar siempre que se haga la voluntad de Dios y planear en el marco de si Dios quiere o permite lo que estamos pensando. Por otro lado, decir y alimentarnos de la sabiduría divina para que nuestras decisiones y planes estén cada vez más centrados y acordes con la voluntad de Dios. Por lo general muchos planean cosas, cambios en sus vidas, toman determinaciones y las ejecutan sin tomar en cuenta a Dios, sin considerar su voluntad. Por lo general publicamos nuestros planes y si llegamos a orar es para comunicarle a Dios, no para saber qué hacer, es para que Él bendiga lo que queremos hacer. Eso es arrogancia. Queremos que Dios bendiga nuestras ideas. Entonces oremos al Señor para pedir que Él nos apareje todo. ¿Cierto? Señor, bendice nuestras ideas, pero no las descartes. Mucho menos consultamos a otros hermanos o a autoridades en la iglesia para tener sabiduría sobre decisiones importantes. ¿Cuántos hermanos toman determinaciones así, a la ligera, sin contar con Dios, sin proclamar que es si Dios quiere y sin contar con la sabiduría de la palabra en los hermanos, en la iglesia y en las autoridades de la iglesia? Y toman decisiones y hacen cambios y después, pastor, ¿qué hago? Estoy ya en una situación crítica. Pero desde el principio no han tenido en cuenta a Dios y sufren terribles consecuencias, hermanos. Hay hermanos que se trasladan a lugares donde no hay iglesia, por ejemplo. Pero eso es lo de menos, eso es lo secundario, eso es lo de últimas que vamos a mirar. Lo importante es tomar la decisión, lo importante es la prosperidad. Entonces, hermanos, tenemos que tener una cosmovisión centrada en los propósitos de Dios. Los trabajos, hermanos, sabemos que el Señor nos llama a congregarnos en el día del Señor. Y sabemos que es difícil a veces encontrar un trabajo que permita esto en este tiempo. Pero a veces permitimos esas cosas, no las planeamos a la luz de la voluntad de Dios, en dependencia de Dios. En primer lugar, debemos recordar y hacer lo bueno que nos manda el Señor. Segundo, debemos arrepentirnos de nuestra falta de dependencia de Dios. Tercero, relacionar todo lo que nos pasa con la presencia y la voluntad de Dios. Y cuarto, tener una cosmovisión adecuada de lo que somos en el Señor y el lugar que ocupan los planes y metas en la tierra. Entonces, ¿qué es lo bueno que debemos recordar y hacer? Que Dios es el Dios supremo y soberano, que Él gobierna sobre todo y que no podemos escapar de su gobierno. Así queramos, no podemos. Que parte de honrarle y glorificarle es reconocer con esas palabras y acciones que Él está en el primer lugar, que nuestros planes están supeditados a su voluntad y si Él permite la ejecución de nuestros planes o si lo limita, todo es para bien y Él será glorificado siempre. Eso debemos entenderlo. Debemos recordar que somos limitados, que no podemos controlar la providencia de Dios y que dependemos del Señor. Que nuestro trabajo y esfuerzo y el éxito de todo lo que hagamos solo es posible por la gracia de Dios. Y que al reconocer la necesidad de Dios somos agradecidos porque estamos reconociendo que por Él somos lo que somos. En segundo lugar, arrepentirnos. Si hemos vivido en independencia de Dios, en autosuficiencia, como si Dios no estuviera presente o como si tuviéramos control sobre el tiempo y la prosperidad, si en el grado más mínimo hemos olvidado tener en cuenta a Dios y ahora somos conscientes por su palabra, debemos reconocer nuestra ingratitud, nuestra soberbia, debemos volvernos al Señor. Este es un llamado al arrepentimiento, porque esto es un pecado. Tal vez pensamos, ay no pastor, eso es ligero, eso es algo que se me olvidó. Sí, no, yo tengo en cuenta a Dios en la mente. No, acá dice algo muy claro, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, transgresión de la ley, y la práctica de un pecado llega a ser motivo de condenación. Si vivimos de esa manera sin Dios y sin esperanza en el mundo, pues estamos lejos del reino de Dios. Tercero, a partir de todo esto estamos llamados a hacer todo lo contrario, a ser más conscientes de la presencia constante de Dios entre nosotros y a proclamar la voluntad de Dios en cada plan, en cada deseo que vayamos a ejecutar. Hermanos, Dios está presente con nosotros. No se nos puede olvidar. No podemos mirar a Dios como alguien sentado por allá en el cosmos, lejísimos, mirando de lejos la tierra y sin ser consciente de lo que pasa aquí. No, Dios es consciente de su creación. Él gobierna su creación. Él está presente en su creación.
y debemos orar al Señor, relacionar todo lo que nos pasa con la presencia y la voluntad de Dios. Por último, tener una visión correcta de lo que somos en el Señor y el lugar que ocupan los planes y metas en la tierra, como el Señor mismo lo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El apóstol Pablo nos enseña a tener una visión que apunta a esas cosas eternas y no a las temporales, porque a veces lo que nubla nuestra visión centrada en Dios son las cosas temporales de este mundo. Y Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que vivimos aquí, incluyendo todos nuestros proyectos y metas, ya sean laborales, académicos, personales, son importantes, pero no son primarios, son secundarios en relación al reino de Dios. Todas estas cosas están en el marco de la temporalidad, no duran para siempre. Y no sabemos ni determinamos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Pero contrario a la vida terrenal y temporal, nuestra identidad es diferente, hermanos. Somos hijos, no somos huérfanos. Somos propiedad de Cristo, no somos nuestros. Él nos redimió y nos compró a precio de sangre. Nos ha perdonado nuestros pecados, somos su pueblo, es el Rey y gobernador nuestro. Somos sus siervos, Él es un amo bueno, Él quiere conformarnos a su imagen. Y por la gracia de Dios estamos destinados a la gloria eterna. Parte del problema de no tomar en cuenta a Dios en nuestros planes es olvidar lo que somos, nuestra identidad como hijos, nuestro propósito en la tierra y nuestro destino glorioso. Y enfocarnos en las dinámicas de la vida terrenal y temporal, en el sistema del mundo que vive para la temporalidad. Pero nos estamos preparando, hermanos, para la eternidad, porque esperamos al Señor. Y todo lo que hagamos y vivimos está en el marco de la voluntad de Dios. Sin embargo, aclaro, el pasaje no está negando enfáticamente la posibilidad de ganancia o planeación o trabajo, sino más bien nos enseña a depender de Él, suplicar su guía, pedir a Dios que haga su voluntad, traer nuestra planeación a sus pies, escudriñar la palabra para saber cómo actuar y tomar decisiones, no ser sabios en nuestra propia opinión y poner nuestra esperanza en el Señor y no en las riquezas. Hermanos, es inconsistente que conociendo la verdad lleguemos a este punto de no tomar en cuenta a Dios en nuestros planes. Es una gran arrogancia, un profundo desagradecimiento, una distorsión de la verdad. Muchos se acostumbran a vivir ese estilo de vida sin esperanza y sin Dios en el mundo, haciendo las cosas en su astucia, en su capacidad, en su esfuerzo y asegurando un buen resultado, cuando sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Muchos toman decisiones constantemente que involucran necesariamente cambios y solo al final piensan en Dios y sus propósitos. Y estas personas están poniendo todo al revés. En ese pensamiento Dios y no ellos se debe ajustar a sus determinaciones. Pero no es así. No sabemos qué pasará mañana. No sabemos ni podemos cambiar nada. Dependemos enteramente de Dios. Si Él quiere, viviremos y haremos. No hay nada secular. Dios está presente en todas las cosas, incluso así Él no sea reconocido, así Él no sea invocado, Él está presente. Hermanos, el Señor nos guíe y ayude a ser sabios en reconocer nuestra dependencia. Nos ayude para abandonar el concepto y la presunción de no contar con Dios. Como hemos visto, la verdadera religión incluye el uso correcto de nuestras palabras y las buenas obras. Pero incluso, como vemos aquí, la omisión o la falta de reconocimiento del Señor muestra soberbia y arrogancia. No basta solo con ponerse del lado de la fe, si la práctica, las palabras, las acciones no le reconocen. Como vimos, esto es autosuficiencia y necesitamos no solo reconocer, sino pedir que el Señor dirija nuestros planes, y necesitamos conocer más de su voluntad para hacer nuestros planes. Hermanos, el Señor nos guíe y dirija en su santa voluntad, que es siempre mucho mejor que la nuestra. Y termino leyendo un texto que resume todo lo que he dicho. Romanos 11:36, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36.